pasamos por la profunda pena. Señores, aquí a veces se dan unos programas buenísimos fuera del aire, pero bueno, llegó el momento de hablar con nuestro experto en economía y finanzas, Israel Abreu. El momento no, porque hace rato que estamos hablando con él. Sí. Él nos robó unos minutos. Sí, pero le preguntaron, él respondió. No, claro, hay que darle un subsidio al tiempo de él. Sí, pero no, después que yo dé algunas noticias que resultan ser interesantes e importantes para nosotros. Son depresivas. Claro. Bueno, no se reflejan de manera inmediata, tú sabes, pero el efecto que no es tan favorable, lamentablemente en alguna medida nos afecta. Y es el caso, en ese orden, de las remesas, o sea, de las divisas que recibe República Dominicana a través de las remesas, que para el mes de junio fueron de 803 millones de dólares en comparación con el año 2021, que fue de 869 millones de dólares. Eso significa que lamentablemente las remesas... Seguimos bajando. Exactamente, se han reducido durante los últimos 6 meses, cosa que se esperaba, los subsidios sociales del gobierno norteamericano, que es de donde proviene cerca del 84% de las remesas que recibe República Dominicana. Bueno, pues han sido diezmados. Han ido bajando, y en esa misma medida, entonces, eso se refleja en esa cantidad de divisas que nosotros recibimos. No obstante, reconocer la importancia de que los dominicanos solidariamente hagan un aporte a la estabilidad económica de República Dominicana a través de esos $20, $50, $100 que envían, inclusive los que traen en su bolsillo cuando vienen a República Dominicana y que lo consumen aquí en la economía dominicana, que es un dinero que para el Estado Dominicano, que para nuestro país no tiene ningún costo, porque no le pagamos salud, no le pagamos educación, no hay que proveerle de vivienda, aunque sea de bajo costo, y que además no hay que brindarle servicios de seguridad. Ese dinero es de un dominicano que lo produce fuera de aquí y que de manera solidaria, ¿verdad?, por cualquier situación, para mantener su familia, para hacer una habitación, para hacer una casa, para comprar un solar, decide enviarlo. Yo creo que es importante reconocerle ese mérito a todos los dominicanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Reconocerle, no, agradecerle. Agradecerle, porque definitivamente es agradecimiento. Gracias, papá, por los chelitos que me enviaste. Esos chelitos no solamente me lo enviaste a mí, también sirvieron para preñar la economía nacional. Así es. República Dominicana tiene cifras récord en este momento al respecto de nuestras reservas internacionales, y en gran medida se le debe a esas remesas que República Dominicana recibe. Por otro lado, entonces, y no menos importante, el promedio del índice de precio al consumidor a junio del 2022, no a junio, en junio del 2022, es de 0.64%. Y de manera específica, porque este es un promedio entre los principales 5 productos de la canasta básica familiar. ¿Qué es 0.64? Eso es menos de un 1%. ¿Y qué significa eso? Eso es, y en este caso que aumentó, eso significa que los precios de la canasta básica familiar en este momento experimentaron un aumento de alrededor de 0.64%. Claro, esto acumulado, si lo medimos a partir de esa escalada inflacionaria que 9.8. 9.8 del año, y de los últimos 2 años alrededor de un 20%. Eso es así. Eso quiere decir que el agua que me costaba 10 pesos me cuesta ahora, ¿cuánto? ¿Un 20% más? En promedio. No, lo que significa eso es que lo que tú necesitabas para llenar tus necesidades básicas hace 2 años, necesitas ahora un 20% más. Exactamente. Es más o menos lo mismo que dijo Valentín en otras palabras. Pero eso es. El hecho es que entonces, distribuidos por algunos renglones de la canasta básica familiar, específicamente alimentos, que del promedio total, Valentín, es importante que se sepa, este es el que tiene la tasa más alta en el mes de junio, que es de 1.18%. Los alimentos. Alimentos de manera específica. Eso quiere decir que los aumentos, el aumento en los alimentos es superior al de los productos que a los demás rubros de la canasta básica. Eso es muy importante que la gente lo sepa.
Porque además la Federación Dominicana de Comerciantes, no sé si lo recordarán, de manera específica... FENACER y las otras. La que dirige don Iván. FENACER, creo que. La Federación FENACER. Dominicana de Comerciantes, la FE. FENACER. Él es vitalicio ahí. No. Parece que es muy bueno. Él se dio un par de semanas, pero después lo exigieron obligatoriamente. Que venga, ¿no? Él es muy bueno. El hecho es que ellos establecían en la federación que los precios rondan desde un 16% en el mejor de los casos, en el caso de los alimentos, hasta un 50% en algunos otros rubros. Por ejemplo, y citó de manera específica uno de los más importantes, el caso del pollo, que ya al día de hoy es casi un 100% el aumento. Mira, te voy a hacer una pregunta, pero una pregunta para mi información y para la información de aquellos que están oyendo el programa. En la canasta familiar, ¿el Banco Central incluye el entretenimiento y los combustibles? En la fijación de cuando mide los factores que inciden en los precios de... Te lo mide, pero en el caso de los combustibles, el precio final que paga. No el que tiene, Claro. el que está... Y claro, se establece como uno de los productos de la canasta básica familiar, claro que sí. Otra pregunta de mi parte. ¿Pero Adelante. qué porcentaje le aplica a eso? No, aquí solamente tengo cinco rubros, que es uno de manera específica, el del transporte, en donde se pudiera incluir el precio de los combustibles. Y de los vehículos. Tengo restaurantes y bares, diversión, Sí. y tengo bebidas y servicios de diversión. Pues se lo voy a dar la Pero oportunidad. incluye eso el alojamiento, la vivienda. Muebles y artículos para el hogar, la vivienda no. No, pero por ejemplo, la gente paga No, pero acuérdate que hizo canasta básica familiar. canasta básica familiar. Sí. ¿Y tú crees que pagar la mensualidad de la casa no es una canasta, no está dentro de la canasta básica familiar? Lo que tú pagas, por ejemplo, que eso sí se ha incrementado mucho, porque aquí en la zona céntrica, en el perímetro central, hay apartamentos que pagan $1,000 y $2,000 y hasta $3,000 Claro. mensuales. ¿Y eso no está incluido ahí? No está incluido. Ahora, En este informe no. A lo mejor está en informe quizá más detallado. Oye, cuando se saca globalmente el índice de inflación, se calculan el costo de todos los bienes y servicios, de todos los quintiles de la sociedad dominicana. Sí, también se hace un estudio, ¿verdad? Independiente por cada quintil. Este es el básico, lo que supone estar en el primer quintil. Pero cuando tú lo sumas y después lo divides entre el número de quintiles, ¿qué te da? Entonces te da un porcentaje del promedio total, pero ese está muy alejado estadísticamente de la realidad. Pero ese es el nivel, ese es un nivel de inflación. Claro que sí, pero hay algo sumamente importante de este análisis. ¿Sabe qué es muy que importante? como lo estoy dando detallado, ¿verdad? Cuando tú lo sumas a los 5, ese 0.64, entonces es de manera general. Como citamos el ejemplo de la alimentación, que es de 1.18. ¿Sabe qué es importante? Que uno de los seguidores tuyos, Adán Lester, uno de los cronistas deportivos de CDN, está en sintonía todos los viernes. Y Saludos, me dice- Adán. Él me dice que tú de ninguna manera le presta atención. Adán Lester. Un saludo a Adam, que nos diga qué piensa él sobre el proyecto ese que regula el béisbol en República Dominicana. Que venga para acá a hablar de eso, que Adam eso es Lester, un disparate. Te están externando una invitación aquí. Sí, que venga. Manifiéstate, está escribiendo ya. Adelante. Entonces- Gurú. La inflación interanual calculada de junio a junio está en 9.48%. Restaurantes y hoteles, un 1%. Bienes y servicios diversos, 0.63%. Como le mencioné anteriormente, 0.44% la parte del transporte. Es importante que la gente entienda, lo vive y quizás no lo entiende, porque cada vez que va a adquirir un bien o un servicio, siente el así. efecto, Y maldice a alguien. lamentablemente. Sí. Normalmente eso se le Pregúntale pega al normalmente a supermercado. Olga quién ella suele maldecir cuando Yo, por ejemplo, siente el peso de las la inflación. ARS. Yo tengo un niño que estamos tratando de diagnosticar hace varias semanas, a ver si tiene algún problema cognitivo o es simplemente autismo leve con retraso del habla. Y yo me he visto en la tarea de tener que pagar hasta 17,000 pesos por un estudio y pagarle 6,000 pesos en efectivo a una persona por aplicar un
una, ¿cómo se llama? Una Una anestesia para que mi hijo pueda tener una prueba, y tú te pones a preguntar qué difícil es vivir con integridad en un país. Yo soy una persona independiente con integridad 4 y dignidad, con 4 empleos, que no puedo dedicarle suficiente tiempo a mi familia, a mis hijos, no puedo tener ni siquiera tiempo para mi pareja, simplemente porque vivo en un sistema que no me permite a través de un solo empleo vivir de una forma digna. No tengo seguridad social digna, no tengo salarios dignos, porque en este país, en América Latina completa, somos de los primeros con ese problema de salario. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? Yo estudié en la universidad, me preparé, me capacité, y ni siquiera eso es una seguridad para uno tener un estilo de vida diferente. Tú estás describiendo una etapa La realidad de mi de vida. mucha gente. Tú estás describiendo una etapa de mi vida. Yo llegué a un momento en que tenía también 3 y 4 empleos al mismo tiempo. Yo era corresponsal de Prensa Unida Internacional, era corresponsal de la revista Visión, trabajaba parcialmente en una emisora de radio y era ejecutivo del periódico El Caribe. Entonces uno se pregunta, uno paga un seguro para tener acceso a una salud más o menos, pero no funciona. Uno paga impuestos por todos los lados, pero no se devuelven en obras de bien público. Nosotros tenemos calles malísimas. El otro día, llegando a la emisora, se me ponchó un neumático porque caí en un hoyo que no era un hoyo, era un túnel vertical. Entonces tú te comienzas a preguntar, ¿cómo es que qué es lo que uno tiene que hacer para poder vivir con dignidad en República Dominicana? Y eso, el problema con eso, el problema es que nosotros pensamos que segmentando el problema de un tema político, de corrientes y partidos, el problema es que nosotros tenemos un país que está tan podrido en tantas formas, hasta la médula, que no importa cuál sea el gobierno de turno, vamos a tener los mismos problemas, porque es un tema de origen, porque la corrupción no es mala, la corrupción es mala si yo no me aprovecho de ella, porque la corrupción comienza hasta usted robándose un semáforo. La corrupción también es cuando usted, por ejemplo, va al supermercado, coge una uva, se la come y no la paga. Eso es corrupción. Y hasta que nosotros no entendamos... Tiene que abrir el sobre. Hasta que nosotros no entendamos esa realidad de que nosotros podemos pasando la vida teorizando respecto de los problemas de República Dominicana, si no comenzamos haciendo un acto consciente nosotros mismos de que el cambio empieza por nosotros, vamos a seguir aquí llenos de genio en los medios de comunicación y con los mismos problemas hace 80 años. Mira, tú te faltó agregar ahí que tú llegas con un problema tuyo o de un familiar, con tu seguro al día, sí, y tú llegas a una clínica y no te atienden hasta 1 y 2 horas después, hasta que no certifican y no tienen garantía de que tú vas a pagar y tienes la posibilidad de pagar. Yo creo que todas esas cosas tienen que cambiar absolutamente, porque el país está en dirección de algo que no va a llegar a ningún sitio, y cuando la gente no encuentra el sitio a donde quiere llegar, entonces la gente hay problemas. Hay una escuela de comunicación que es la estructuralista, que se nos enseña en la universidad cuando estudiamos comunicación, que enseña que los medios dan prestigio, y mucha gente nos ve desde fuera casi como si no fuéramos humanos, como que somos personas que no tenemos problemas, y la verdad es que no. Yo creo que una parte importante de comunicar de manera responsable es estar consciente y hablar en un lenguaje claro para que la gente comprenda que uno sabe lo que pasa a la gente en la calle, uno sabe lo que está en la situación que se encuentra en este momento. Y lo que digo, yo creo que es un tema de origen. Para mí ya no se limita a quién está en el Palacio Presidencial. Para mí yo creo que es un poquito más complejo. ¿Cuántos años, cuántas décadas no tenemos pidiendo un mejor sistema de salud? Que las ARS ganan miles de millones de pesos al año con el dinero del pueblo, que es casi un sistema de ahorro obligatorio. Sin embargo, cuando uno tiene que verse en la necesidad de utilizar ese servicio de salud pago con antelación por años, uno no tiene acceso ni siquiera a tener una salud de calidad. Pero no solamente que es obligatorio para la generalidad de las personas. Los grupos de poder aquí se han hecho su propio sistema de seguridad social, que con relación al sistema único y universal que aprobó el Congreso, es una diferencia abismal, ¿entiendes? Y eso tiene que cambiar. ¿Cuántos años tenemos nosotros hablando de que debe existir un control en la cadena de precios, de cómo nosotros, un país productor de absolutamente todo, nosotros tenemos aquí
3 o 4 microclimas. Aquí se puede sembrar desde cosas que se dan en los desiertos, en tierra árida como la pitaya, hasta bosque húmedo en Constanza y esas zonas altas del país. Aquí se da de todo lo que usted menos se imagine. Sin embargo, cuando uno tiene que ir al supermercado, uno tiene que gastar ahora 20 y 30% más de lo que tenía que gastar. Y eso no tiene que ver con el gobierno, señores, no se vuelvan locos, tiene que ver con un tema de sistema. Es un tema del sistema. Y sí, los gobiernos tienen responsabilidades. Están orientadas a destruir el sistema productivo nacional. Pero aquí hay dos cosas que nos identifican y que definen. No podemos dejar eso en el aire, Olga. Y yo quiero seguirlo. Aquí hay dos palabras, aquí hay dos frases que definen la situación en que nosotros nos encontramos. El irrespeto y el desprecio del dominicano por las normas y las leyes. Por ejemplo, atento a mí y róbate ese chin. ¿Entiendes? Tú dices, hay un asunto que dice no pase y tú, para tú no dar la vuelta, dices, róbate ese chin ahí y te metiste ahí. Entonces, atento a mí, te coge les roba un parqueo, te estaciona mal y coge tu carro y ocupa 3 parqueos en lugar de uno. Y te dan un tiro si tú reclamas. Y tú dices, eso lo hago yo, atento a mí. Entonces, el atento a mí y el róbate ese chin viene y son posibles por el desorden que existe arriba. Lo que está pasando... ¿A qué ha existido siempre? Lo que está pasando con el tema de la regularización de las motocicletas. Aquí llamó un oyente que me disculpa que nosotros no tenemos por regla contradecir a los oyentes, pero le voy a decir una cosa. Se estaba quejando de que se le cobre un impuesto de 600 pesos para regularizar una motocicleta. Déjeme darle un dato. Del parque vehicular completo de República Dominicana, que debe rondar los 6 millones de vehículos, el 54% son motocicletas. Mucho más del 54%. Es el principal sistema de transporte para la ratería y para atracos y asaltos. Pero no solo eso. Cuando usted tiene un choque con un motorista, cuando el motorista viene en vía contraria, usted choca con esa persona y el problema es suyo. ¿Usted sabe por qué? Porque él se para, se va de ahí y nadie le puede seguir la pista, porque la mayoría no tiene ni placa, ni documentación, ni nada. El gobierno ha intentado de que para evitar los accidentes y la muerte por accidentes de motor, ha obligado a los dueños de los motoristas, a los taxistas de motores, a usar casco y un chaleco. Pero el pasajero no tiene casco, es decir, no protegen al pasajero. Pero sabe una cosa, que aquí cuando se intenta organizar algo, cuando al dominicano lo obligan a tener que organizarse, de una vez se queja. Pero entonces ese es el mismo dominicano que cuando un motorista se le acerca y le roba su cartera, va y llora, ay, que la delincuencia, pero cuando quieren organizar ese mismo sistema, ese desorden de los motoristas, de asignarle documentación, de saber que usted, por ejemplo, ahora que tenemos un sistema de cámaras por todos los lados, que si usted tiene una numeración, si usted tiene sus documentos al día, a usted se le puede por lo menos conseguir o fiscalizar, o que usted cumpla con el problema que usted generó. No, entonces el dominicano se queja, es como la gata sin Dora, pero no lo voy a seguir porque es muy grosero seguir la frase. Pero yo quiero invitar a la gente a que se anime esta noche y vea el derby de jonrones en Major League. ¿Qué tú crees? Yo quiero concluir ya mi sección, además del derby, que vaya y lo vea, enterando a la gente de que el petróleo en el día de hoy, en este momento, ¿verdad?, se está cotizando a 97,57. Y aprovechar la oportunidad para reiterarles a nuestras autoridades, empezando por el presidente de la República y el ministro de Industria y Comercio, en ocasión de que citamos al inicio del programa el tema de los combustibles y los subsidios, que tienen la oportunidad de reivindicarse frente a lo que fue una promesa de campaña al respecto de que República Dominicana goce de una ley transparente. Las promesas de campaña no significan nada, eso es para que la gente vote, señor. Que sea posible y viable. Lamentablemente, Olga tiene mucha razón. El discurso de un proyecto político debe modificarse al menos en un 60% cuando es campaña que cuando es gobierno. Así pero que tienen la oportunidad de reivindicarse. Tienen la oportunidad. Yo apoyo que el subsidio se mantenga, porque usted no le puede, tú no le puedes venir con teoría económica y financiera a la gente en la calle que va a sentir que por ejemplo, que todavía Olga, puedo. No me puedes dejar eso en el aire. Yo no estoy diciendo que quiten el subsidio. No, yo lo que estoy diciendo es, oigan bien, pero perdón, no, pero yo lo estoy recalcando, porque quiero, ¿verdad?, que quede en la mente subconsciente de quien no se escucha,
que lo ideal para nuestro país y para la gente es La ley. que aprueben, inclusive, mira, para ellos mismos, oigan bien, tarde o temprano, Ito Bisonó y el presidente Se cogió van a solito. tener que explicar, ¿verdad?, el nivel de transparencia con el que se está manejando el subsidio a los combustibles. Pero mientras tanto... Y lo que promuevo es la creación de una ley que elimine todos los impuestos a los combustibles y que eso repercuta de manera positiva en el índice de precio al consumidor, en la inflación, en ese impuesto que de manera oculta estamos pagando cada vez que vamos a un supermercado. Tú hablas lindo, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero tú no le puedes decir Hablo eso a bonito, gracias. una señora que le va a subir 30% todo lo que consume si le suben el combustible. Pero eso lo vamos a seguir hablando mañana. Ahora no hay tiempo para más. Les dejamos en compañía de los poderosos. Hasta mañana.